Bueno, retomamos entonces con el tema de la virginidad de María. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo que se presenta como nacimiento de Jesús es una saga que se llama la saga del nacimiento del héroe. Es una figura bastante utilizada en la Biblia, que se ha utilizado con otras figuras, con otros personajes. Eh, Esperen que voy a compartir la pantalla. Denme un momento. Ahí está. Entonces, decíamos que en Mateo se presenta el nacimiento de Jesús como una saga del nacimiento del héroe. ¿Qué pasa acá? Mateo tiene que presentar el nacimiento de Jesús como algo extraordinario. Y esto tiene que superar a los hechos narrados cuando debe superar los hechos narrados cuando nació Moisés, que también fue como algo se presentó como un héroe muy espectacular. Entonces, pero este es el Hijo de Dios, entonces tiene que superar esta saga a la anterior del nacimiento de Moisés. Entonces, él encuentra este recurso de destacar la virginidad de María como un signo de protección divina. O sea, él lo que está queriendo marcar acá es que hay una intervención de Dios y por eso ocurre algo que es inesperado, como que una virgen de la luz. Pero es un poco más complejo que esto que estoy presentando, porque los nacimientos de los seres hay algo misterioso, hay algo que como que va a haber una intervención divina para que para que suceda, digamos. Y la narración de Mateo dice así. Él dice que la concepción de Jesucristo fue así. Desposada su madre María con José, antes de que convivieran, se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mas José, su marido, siendo justo y no queriendo difamarla, se propuso repudiarla ocultamente. Mientras estaba pensando estas cosas, he aquí que un ángel del Señor se le apareció diciendo: José, hijo de David, no temas aceptar a María, tu mujer, pues lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto Mateo lo copia tal cual de un hecho que aparece en la Biblia, que es el nacimiento de Emanuel. Digamos, el profeta Isaías ya había relatado el nacimiento de Emanuel en la Biblia, y esto le viene muy bien a Mateo para tomarlo como ejemplo y relatar el nacimiento de Jesús. ¿Qué dice Isaías bueno, además de que hay un montón de ejemplos de nacimientos así extraordinarios en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, eh, Sara, que es la esposa de Abraham, era una mujer muy anciana, no podía concebir, no podía tener hijos, y recibe el anuncio de Dios que va a tener un hijo, eh, y bueno, y finalmente lo tiene. Manoaj, por ejemplo, otra de las esposas que aparecen en la Biblia, no podía tampoco tener hijos y recibe un anuncio de Dios y entonces sucede. De ella nace Sansón. Ana, por ejemplo, es otra figura que ella siendo estéril no puede concebir y finalmente termina por intervención divina concibiendo al profeta Samuel. Bueno, Mateo tenía todos estos ejemplos en la Biblia, pero no le alcanzaban ni la figura de la anciana ni la figura de estéril. Necesitaba algo más potente para presentar al héroe. Entonces, en lugar de estas figuras que mencioné recién, elige la figura de la Virgen, que es un ejemplo mucho más potente para presentar a su héroe. Entonces, él encuentra este texto de Isaías presentando el nacimiento también espectacular del nacimiento de Manuel. Y entonces nos preguntamos acá, bueno, a ver qué pasó. En la comunidad hebrea de Egipto, en Alejandría, ellos en un momento necesitaron la traducción de la Biblia porque habían dejado de hablar el hebreo y entonces mandaron en una época, creo que fue en el siglo III, mandaron
encargaron a 70 sabios la traducción de la Biblia. Entonces, la Biblia en griego, saben ustedes que son la que usaban las primeras comunidades cristianas. El texto de Isaías que se traduce con el nacimiento de Manuel, él se refiere a una palabra que es Partenon, que lo que significa en realidad es joven, no es virgen. Y los sabios la tradujeron como virgen. Esto le vino muy bien a Mateo eh, para dejar pasar digamos, el error y dejar que la figura sea tan espectacular que es que una virgen dé a luz. Entonces, hay otros ejemplos en la historia, pero de otras tradiciones, que también tienen ejemplos de nacimientos de vírgenes. Rubén menciona 2 o 3 en el libro. Por ejemplo, él dice que hay otros nacimientos virginales, o por lo menos mediante una directa intervención de Dios, como vimos en el caso de la saga de Sargón, que nace de una vestal, por ende de una virgen. También es el caso de Alejandro Magno, o incluso de Octaviano, proclamado César Augusto. Bueno, ellos también nacieron de vírgenes y son de otras tradiciones. Lo que quiero decir con esto es que es algo que circulaba en la época, no es un invento tan novedoso, sino que es algo que son recursos literarios que se utilizaban para sacar mediante la simbología, la fuerza que tiene ese nacimiento, la fuerza que adquiere que ese nacimiento de Jesús de una manera tan espectacular con la intervención divina. Entonces, como les decía, se traduce la Biblia, se confunde se confunde el término de joven o alma por este de virgen. Y este ejemplo lo toma Mateo justamente para destacar esta obra divina. Entonces, lo que le interesa a Mateo en realidad no es destacar la virginidad de María, sino destacar el personaje que va a dar a luz María, que es Jesús. A él en realidad lo que le interesa es destacar eso. El tema de la virginidad le sirve para destacar esto. Y acá aparecen en la Mariología 2 cualidades que trascienden la época de la comunidad de Mateo, que es justamente el tema de la maternidad y el tema de la virginidad. Lucas, el Evangelio de Lucas, que es el último, va a sostener esto solamente apoyado en los textos de Mateo. No va a mencionarlo ningún otro texto evangélico de esta forma en que lo está haciendo él. Y no tiene más apoyo que ese. Posteriormente la Iglesia lo que hace es tomar la virginidad de María para la posteridad, porque lo hace antes del parto, durante y después del parto. O sea, sigue manteniendo la virginidad de María eterna. Ya vamos a ver por qué. Como una forma de dominación en realidad, ¿no? El tema de la virginidad era una herramienta que ahora les voy a contar, que se utilizaba de liberación para las mujeres, y en realidad la Iglesia lo que hace es transformarlo en una herramienta de dominación de la mujer. Es complejo el tema, pero bueno, para poder entender esto, el tema de la virginidad tiene un montón de aristas para analizar, pero por ejemplo hay que comprender el contexto helenista en el que se desenvolvían las mujeres en el Imperio Romano. Porque mientras en el movimiento de Jesús la mujer tenía un espacio, tenía un lugar, tenía un lugar a la par del varón, en el mundo helénico, por ejemplo, el dominio patriarcal era muy fuerte y pasaba la mujer de la potestad patriarcal a la marital y no tenía forma de liberarse de eso. Los esclavos, por ejemplo, estaban en mejores condiciones que las mujeres en estas comunidades. Porque, por ejemplo, los esclavos tenían la oportunidad de tener una herramienta que se llamaba el liberto, que bueno, que tiene algunas particularidades, pero en algún momento ellos podían solicitar la libertad por alguna causa justificada, y las mujeres no tenían. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres de la época? Hicieron generar este estatuto de la virginidad, que lo que hacía en realidad era
liberarlas del yugo o de la dominación de un padre o de un marido. Entonces, si no se casaban, ellas podían ser libres y podían ejercer, digamos, sus actos libremente. No sé si vieron por ahí la película de Hipatia, que es de una mujer griega, una filósofa, que justamente lo que hace ella es no vincularse con ningún varón, justamente para, perdón, justamente para no tener que depender de ningún varón y poder dedicarse a la filosofía. Es una película bastante interesante que por ahí lo pueden ver, ahora que está tan de moda ver películas en esta época. Bueno, entonces, como les decía, el tema de la virginidad lo toman solamente para, bueno, a raíz de este error y que a Mateo le viene muy bien y que lo resalta y lo retoma, digamos, este error de traducción, lo toma para darle más preponderancia al nacimiento de Jesús. Entonces, para resumir un poco, bueno, acá Rubén, por ejemplo, dice, ¿no? El tema de la virginidad le sirve a Mateo para mostrar al héroe en su mismo nacimiento. O sea, ya desde su concepción es un héroe eh, por demás. La poderosa intervención de Dios pone de manifiesto la trascendencia del personaje que se anuncia. Aparecen aquí las dos cualidades más trascendentales de la Mariología, la maternidad divina y la virginidad. Y aparece después María como Madre de Dios. Entonces, nada, el tema de la virginidad en la iglesia siempre tuvo una importancia enorme, inclusive hasta en la Reforma Protestante, es algo que se mantuvo, y luego en el catolicismo se siguió manteniendo, ¿no? Pero bueno, como todas las herramientas que se generan, después se les da un contenido contrario y en lugar de algo que surgió una herramienta de liberación de la mujer, termina dominándola. Bueno, entonces, para hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora en los 4 videos anteriores, la figura de María que nos llega entonces es simbólica. Está basada en visiones de fe, eh, que son construcciones teóricas que se hacen, o simbólicas que se hacen respecto a la figura de María, y esta mariología la podemos encontrar entonces en los 4 evangelios canónicos dentro de la Iglesia. La Iglesia montó y afianzó una estructura patriarcal, fue afianzando con los siglos una estructura patriarcal, pero no pudo borrar los rastros de la figura de la mujer y su importancia para las primeras comunidades cristianas. En los propios evangelios, que seleccionaron ellos mismos para ser canónicos, para estar dentro del canon de la Iglesia, encontramos los indicios de que Jesús, en su proyecto, en el reino de Dios, proponía una sociedad de iguales, donde el varón y la mujer eran lo mismo, eran pares, eran hermanos. Y en cuanto a la figura de María, ella aparece como el símbolo de la maternidad, claramente, y se la transforma en el modelo del creyente obediente que necesita la iglesia para afianzar ese modelo. Una parte de la iglesia tiene el proyecto de implantar un modelo de mujer María madre, sublime, etérea, intocable, de esto que ya hablamos, una María imaginaria, digamos, una madre imaginaria que se aleja mucho del modelo real que todos conocemos de madres. Entonces, mientras que otra parte de la iglesia lo que rescata es la importancia del rol de la mujer
y la importancia que tenía la mujer para las primeras comunidades, con roles muy importantes para desarrollar este reino de Dios, este proyecto de Dios, y fueron las conformadoras de ese movimiento. Entonces, hasta acá llegamos con el tema de la Mariología y la Cristología, y vamos a abordar ahora un último video que va a referir a símbolos populares.